Buen día, agradecido por esta nueva oportunidad de conversar con ustedes de temas de interés legal desde un punto de vista de un análisis crítico en relación a la violación de derechos humanos en la Venezuela autoritaria de hoy en día. Mi nombre, Alberto Blanco Uribe Quintero, profesor de la Universidad Central de Venezuela y de la Universidad Católica Andrés Bello, profesor de Derecho Constitucional y de Derechos Humanos, con especialización en Derecho Constitucional de la Universidad Robert Schuman de Francia y en Justicia Constitucional, Derechos Humanos y Garantías Constitucionales por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Voy a hablar acerca de los derechos de los privados de libertad, derechos de los presos en ese lenguaje corriente, y no solamente en cuanto a cuáles son, cosa que es conveniente que la gente lo conozca, sino también cuál es el tratamiento real que está sufriendo las personas víctimas realmente de este tipo de actuaciones estatales en un régimen autoritario en la Venezuela de hoy. Para empezar, vamos a tener que partir esencialmente de las normas contenidas en el derecho internacional de los derechos humanos y en la Constitución de la República de 1999. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos plantea en su artículo 7, obviamente voy a mencionar las normas que están vinculadas con el tema de la privación de libertad. En primer lugar, el artículo 7 habla de la prohibición de la tortura o de las penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes. Si mal puede una persona privada de libertad ser objeto de tortura, lo que pudiera resultar obvio para muchas personas, y tampoco objeto de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Si alguien tiene alguna duda acerca de si se da ese tipo de maltrato y de tortura en la Venezuela de hoy en cuanto a las personas privadas de libertad, piensen solamente en lo que el gobierno descaradamente hace por los medios de comunicación social a la hora de insultar a las personas y en lugar de referirse a ellas como ciudadanos, los cataloga ofensivamente de apátridas, de traidores a la patria, de mercenarios, de vendidos al imperio, de escuálidos y de tantos otros apelativos negativos. Además, lo que vemos en las calles, cuál es el trato que los cuerpos de seguridad, llamados así, le dan a la persona, golpeándolos, gaseándolos, incluso disparando directamente al pecho bombas lacrimógenas, como lo hemos visto en persona y por las cámaras de televisión, por los medios de comunicación social y las redes sociales. ¿Qué no harán entonces cuando están en cuatro paredes escondidos de los ojos del mundo con estas pobres personas? Que obviamente ver cómo entran y ver a los que han salido en qué estado lo hacen, pues habla por sí solo, más elocuente no puede ser. Bien, el artículo 10 habla recuerdo que hablo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, habla de que al detenido debe dársele un trato humano y digno. Bien, el artículo 9, hablando propiamente del derecho a la libertad personal, indica que no puede haber detenciones o prisiones arbitrarias. Debe respetarse en primer término el principio de legalidad penal, es decir, no puede nadie ser detenido, privado de libertad, en función de supuestamente haber cometido un hecho que no revista carácter delictivo. Se ha utilizado muchísimo un delito de carácter militar que se llama el ultraje al centinela. Y cuando se trata de un tema que está previsto para castigar a quien agreda o entorpezca la función de vigilancia que cumpla un centinela, de allí esa palabra, en una instalación de carácter militar, resulta ser que se le está aplicando a personas por el hecho de haber tumbado una estatua. Obviamente no está penalizado de esa forma, no es el tipo penal de este delito, digamos, agredir, destruir o tumbar una estatua. Bien,
Una persona no puede ser detenida sin cumplir con el proceso debido. Debe informársele en el acto de la detención, la razón por la cual ella opera, y la acusación debe producirse sin demora. ¿Cuántas veces no sabemos, no sabe la persona detenida, no saben sus familiares, no saben sus abogados siquiera por qué motivo la persona es detenida? Y esto de la acusación sin demora, estamos hablando muchas veces de semanas, de meses e incluso años, para que una persona sea informada de la acusación, por arbitraria y carente de sinceridad que ella pueda hacer. El juicio debe ser llevado dentro de un plazo razonable. Fíjense que hemos presenciado casos en los cuales han habido más de 25 diferimientos de las audiencias, uno tras de otro, por mil y un excusas. La persona simplemente debe, durante, lo repito, semanas, meses y hasta años, esperar el sometimiento al juicio, esperar la producción de la sentencia, y mientras tanto está metido en lo que pudiéramos llamar fácilmente mazmorras de los cuerpos de seguridad en la Venezuela autoritaria de hoy. La regla, además, según este tratado, es el enjuiciamiento en libertad. Esa es una regla que incluso fue adoptada por la legislación penal procesal en Venezuela. Sin embargo, es rarísimo los casos en los cuales hay enjuiciamiento en libertad en Venezuela. Sobre todo a los presos de conciencia, a los presos políticos, a los líderes políticos de oposición que han sido privados de libertad, incluyendo los que ostentan la condición de diputados de la República, o personas que están en el ejercicio de su derecho a manifestar, etcétera. Se les priva de la libertad y se les somete a juicios sin libertad. Debe haber un recurso ante un tribunal sobre la legalidad de la detención. En nuestra legislación él existe, el habeas corpus. Sin embargo, no opera en la realidad práctica. Es digamos, una pieza de museo, lastimosamente, en la Venezuela autoritaria de hoy. Y por supuesto tiene que haber un derecho a la reparación. Pero ¿cuál de estos presos maltratado, torturado, llevado prácticamente a la mínima expresión de su ser, de su vitalidad, o de los familiares que también sufren daño y que muchas veces se encuentran con un cadáver? ¿Cuál de ellos ha sido de alguna forma indemnizado o reparado su dolor? El artículo 10 de este mismo tratado insiste en cuanto al trato que se le debe dar distintivo entre aquellos privados de libertad que revisten la condición de procesados y los que ya han sido condenados. En Venezuela están todos juntos, es decir, los declarados culpables como los procesados que se presumen inocentes están en el mismo lugar, sometidos al mismo tratamiento. Y lo mismo puede decirse de que el tratado exige el diferente trato entre adultos y menores, y sabemos cómo en las manifestaciones se han llevado a personas, incluso no estando allí, han entrado en sus casas y se han llevado a menores de edad y los han metido en los mismos sitios con los adultos y obviamente les han aplicado los mismos malos tratos. Obviamente también persigue el tratado que la prisión el régimen penitenciario debe perseguir la readaptación. ¿Pero readaptación a qué? Ni siquiera los presos comunes, ni siquiera los presos que lo están habiendo sido sometidos a un juicio, digamos, justo por haber cometido un delito común, ni siquiera ellos son objeto de readaptación. Sabemos muy bien cómo el crimen organizado funciona dentro de las cárceles en Venezuela y desde las cárceles de Venezuela. Se organizan secuestros, se organizan asaltos, se organiza todo tipo de delitos y amparados, lo que es peor, por este sistema de gobierno autoritario. El artículo 14 insiste sobre el tema del debido proceso. Insiste en que el tribunal debe ser no solo competente, sino independiente e imparcial. Muchas veces lo hemos visto, las estadísticas sobran para demostrar que el Poder Judicial en Venezuela no es independiente ni imparcial.
Solamente hay que ver la estadística de sentencias y ver cómo se favorece sistemáticamente al gobierno, pura y simplemente, además de que ello es así porque los jueces no son titulares. Pueden ser removidos en cualquier momento de sus cargos por parte de un Tribunal Supremo de Justicia que es un servidor del Poder Ejecutivo. Además, un tribunal competente, aquí se aplica también la norma del juez natural. No es posible que civiles, habiendo actuado como ciudadanos en ejercicio del derecho a manifestar, hayan sido objeto de sometimiento a tribunales militares por la supuesta ocurrencia de delitos de carácter militar, cosa que no es posible tampoco. Son juzgados entonces por tribunales incompetentes para ello. Se viola entonces la presunción de inocencia, no se informa de la acusación en forma oportuna, como lo exige el tratado, no se procede sin dilaciones, como lo hemos ya mencionado, no se da acceso a las pruebas, a los abogados, a las presuntas pruebas, a los abogados de los así afectados. Y, por supuesto, no hay un recurso efectivo en contra de estos atropellos. El Foro Penal Venezolano y Human Rights Watch, dos organizaciones no gubernamentales realmente comprometidas en Venezuela por la defensa de los derechos de los privados de libertad, hablan de aproximadamente 800 casos en estas circunstancias. Hay manipulación de los tipos delictivos, por ejemplo, con el de rebelión militar, que se le aplica a personas civiles que no tienen posibilidad realmente de generar un alzamiento de un cuartel militar, o el cuento del ultraje al centinela, sobre lo cual ya comenté anteriormente. Todo esto fue denunciado en audiencia pública a instancia de estas y otras ONGs ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante el periodo de sesiones ocurrido en República Dominicana en el mes de mayo de 2018. Hablamos de aproximadamente 315 presos políticos que aún no han sido de ninguna forma puestos en libertad, según el Foro Penal Venezolano, a este día. Por otro lado, el artículo 17 del Tratado, del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, habla claramente de la protección de la vida privada y familiar y la protección del domicilio. Hemos presenciado cómo estos sujetos de los mal llamados cuerpos de seguridad entran en horas nocturnas, tarde en la noche, en la madrugada, a las viviendas, rompiendo incluso las puertas, las rejas, y en presencia de los menores, sin que hayan fiscales de protección de niños, niñas y adolescentes presentes, y sin ningún miramiento, se llevan a los menores o se llevan a los padres de estos, violentando estos derechos que estoy mencionando. Y por supuesto, violentando la honra y la reputación de las personas que, con violación del principio, insisto, de presunción de inocencia, puesto que ya han sido previamente condenados por el gobierno, incluso a través de los medios de comunicación social, con nombre y apellido, han citado sin previo juicio, sin sentencia judicial aún, que fulano y mengano son culpables de tales y cuales delitos, y son llevados entonces sin ningún miramiento a las mazmorras del gobierno. La Declaración Americana de Derechos Humanos, en su artículo 25, también refleja todo esto que venimos hablando. Si entramos a la Constitución de Venezuela de 1999, tenemos que detenernos en su artículo 44. Dice que no pueden haber arrestos ni detenciones sin orden judicial, salvo flagrancia. Ahora, díganme ustedes cómo es posible que haya flagrancia si estos funcionarios se introducen en horas de la madrugada, rompiendo las entradas de las casas, de las viviendas, para llevarse a las personas. ¿Dónde está allí la flagrancia? Y aún así, que se llevasen a una persona en una manifestación, lo único que sería flagrante de un joven manifestando como ciudadano su libertad de conciencia, según la Constitución, ejerciendo sus derechos ciudadanos, es que estaría haciendo tal cosa, ejerciendo derechos ciudadanos. Lo que pasa es que este gobierno asocia la protesta contra él y sus políticas como actos de traición a la patria. Así lo dejan ver en sus discursos de panfleto. Bien,
En todo caso, en menos de 48 horas, dice la Constitución, debe la persona ser conducida al tribunal. Esto, por supuesto, no se cumple tampoco. Y si se cumpliera, en todo caso, el tiempo que tarde en llevar efectivamente a la persona al tribunal, sabemos que eso no significa para él ninguna garantía, porque el Poder Judicial en Venezuela, insisto, al no ser independiente ni imparcial, no significa ninguna garantía contra el arbitrario. No es el juez paraguas del que nos hablaba el procesalista uruguayo Eduardo Couture. No, no es el juez protector de la persona, es el juez verdugo del gobierno tiránico. Insisto que la Constitución habla también de que la regla es el juicio en libertad, cosa que no ocurre, no se acuerdan las medidas de libertad condicional, de libertad bajo palabra o el sistema como lo quieran mencionar a favor de las personas. Simplemente se les detiene y se les maltrata allí dentro, incluso violentando el derecho a la comunicación que ellos tienen. La Constitución en este mismo dispositivo habla de que no puede ser incomunicada una persona privada de libertad. No puede en ningún momento la familia y los abogados no saber dónde está la persona, no saber en qué condiciones está la persona, no poder hablar con ella directamente. Y esto ocurre todo el tiempo. Familiares y abogados no saben del paradero de su familiar privado de libertad o de su defendido, violando gravemente este dispositivo constitucional y derechos humanos más elementales en cuanto al trato digno, incluso el derecho a la protección de la familia, el interés superior de niños, niñas y adolescentes. ¿Dónde queda con estos niños que no pueden ver a sus padres o madres privados de libertad en estas condiciones? O que si lo ven es en condiciones realmente indignas e infrahumanas. Entonces, es fundamental la información, el derecho a la información acerca del paradero de las personas detenidas. Debe informarse, insisto, también lo dice el de la Constitución, los motivos de la detención en el acto y constar el estado físico y psíquico de la persona para el momento de la detención. Díganme ustedes, ¿dónde ocurre esto? Si se trata de un extranjero, debe notificarse de inmediato al consulado respectivo. Debe identificarse plenamente a quien detiene a la persona. No solamente debe saber quién lo detuvo, el detenido, sino también los familiares y abogados, obviamente. Y además debe producirse la excarcelación en el mismo momento en que así lo ordena un tribunal. ¿Cuántos casos no sabemos en Venezuela de personas que por una razón u otra cuentan con una orden de excarcelación, con una boleta de excarcelación de parte de algún juez, y sin embargo las policías represivas del gobierno autoritario venezolano hacen caso omiso? Obviamente no se trata de una democracia. En una democracia el poder ejecutivo de inmediato se subordina y acata las órdenes del poder judicial, porque ese es el rol del juez, proteger al ciudadano frente al arbitrario del poder ejecutivo. El artículo 46 de la Constitución venezolana también consagra, por supuesto, el derecho a la integridad física, psíquica y moral. Igualmente prohíbe los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y además exige que se dé un tratamiento respetuoso y digno. ¿Cómo dar un tratamiento respetuoso y digno por parte de funcionarios policiales y militares que no tienen ninguna formación en derechos humanos, ni ninguna sensibilidad por el sentir ajeno, si su propio jefe máximo desde el gobierno insulta gravemente a las personas objeto de detención bajo diversos apelativos, como los que mencioné anteriormente? Además, hemos visto las denuncias graves que Foro Penal Venezolano, Human Rights Watch y otras organizaciones no gubernamentales, realmente tales, es decir, independientes, y abogados, han podido hacernos llegar a nuestros oídos, conmovernos frente a las torturas que han sufrido muchas personas al ser objeto de quema con cigarros, a ser objeto, por ejemplo, de hacerles comer heces fecales, rociarlos de orina, afeitarles la cabeza con
con afeitadoras que están en mal estado, y así sucesivamente, baños con mangueras a presión, etcétera, etcétera. Bueno, golpes, etcétera. Bien, incluso hemos visto hace un tiempo una denuncia de la introducción de la punta, no sé cómo llamarlo porque no sé nada de armas, de un fusil, de una arma de esas largas, vía anal de una persona detenida. Eh, Tratos, es decir, violaciones sexuales también. Esto es realmente espantoso, esto es grotesco. No en balde se ha encontrado por parte de los expertos independientes designados por la OEA para establecer la comisión de delitos de lesa humanidad por parte del gobierno venezolano. Hay suficientes méritos para encontrar la denuncia respectiva ante la Corte Penal Internacional de estos desalmados, agresivos, violentos e inescrupulosos sujetos que gobiernan a Venezuela hoy en día. El artículo 47, la protección del hogar doméstico y el domicilio, que dice que son inviolables. ¿Qué entiende el gobierno porque el hogar doméstico sea inviolable si se introducen a las 3 de la mañana rompiendo puertas y ventanas para llevarse a las personas como si fueran ratas, como si fueran personal de fumigación encontrando ratas? ¿Qué significa eso? El artículo 49 establece la figura del juez natural, ya lo hablamos antes, estar sometiendo a jóvenes y a personas simplemente por diferencias de conciencia, no obstante que la Constitución habla del principio de pluralismo político y del principio de la libertad de conciencia, del libre pensamiento, se someten a estas personas a tribunales militares. Por otro lado, el artículo 261, al referirse a los tribunales militares, claramente indica que se somete a ellos, a militares o civiles, siempre y cuando se trate de la comisión, ocurrencia de delitos militares, de efectivamente delitos militares, no aquello del agresión al centinela por tumbar una estatua. Una estatua no es un centinela. Un centinela es una persona que tiene la condición de ser militar, estar prestando servicio en ese momento de vigilancia en una institución militar. Bien, hay por supuesto sometimiento a tribunales militares de personas que han cometido delitos comunes o no han cometido delito alguno, sino que han ejercido sus derechos ciudadanos. Hay que decir que a los tribunales de derecho común le corresponde en todo caso la competencia para juzgar delitos de lesa humanidad y delitos contra los derechos humanos, los tribunales ordinarios. Bien, entre 2014 y octubre de 2017 se estimaron 11.993 detenciones, de las cuales 7.040 recibieron algún tipo de medida provisional. De esos casos, hay 620 de carácter político, tomados con ocasión de las grandes protestas y manifestaciones de la sociedad civil. El Foro Penal Venezolano, en su reporte sobre represión del Estado en Venezuela de julio de 2017, es una lectura fundamental para quien quiera ver el detalle de estas circunstancias. Lo mismo que los reportes de Amnistía Internacional. Finalmente, quiero referirme a lo que está ocurriendo con las supuestas liberaciones de presos políticos por parte del gobierno venezolano en este momento, como una dádiva para tratar de encontrar suavidad en el tratamiento merecido que está recibiendo de parte de otros países a la hora de sancionar. Cuidado, no a Venezuela, nadie está sancionando a Venezuela, se está sancionando al gobierno y a los funcionarios corruptos que lo integran, corruptos y represivos que lo integran. Pero quiero decir lo siguiente, el gobierno usa el eufemismo de que no hay presos políticos, sino políticos presos. Eso es cuestión de chanza, por supuesto, de burla. Pero, ¿qué es lo que me interesa destacar que sí es importante?
Cuando una persona está siendo objeto de un proceso penal por haber cometido un delito, su caso le corresponde completamente al Poder Judicial y particularmente al juez que está encargado de su enjuiciamiento, de su procesamiento, quien es el único que puede tomar decisiones al respecto de ese caso. Una excepción pudiera decirse si el juez tiene a una persona detenida en forma arbitraria y otro juez que pudiera existir en una real democracia dictara un habeas corpus ordenando la excarcelación, por ejemplo. Pero en definitiva, el caso es, en condiciones normales, la persona está bajo la custodia y a la orden del tribunal. Eso quiere decir que solamente el tribunal puede liberarlo, bien sea porque dicte una sentencia definitiva absolutoria declarándolo inocente, o bien sea porque tome una medida provisional de libertad para la persona. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede el gobierno ordenarle a los jueces, perdón, en una democracia, bajo un sistema de separación de poderes como el que prevé fantasiosamente nuestra Constitución de 1999, ordenarle a los jueces que liberen a nadie. Es verdad que el presidente de la República puede indultar a una persona que debe ser puesta en libertad de inmediato, pero indultar significa que la persona ha sido condenada ya y estando condenada, estando cumpliendo pena privativa de libertad por una magnanimidad del presidente de la República, puede ser objeto de una liberación inmediata. Pero cuando la persona está procesada, no es posible ello por la razón que les he dicho, separación de poderes, facultad del Poder Judicial. Ahora bien, si se están soltando personas, supuestamente presos políticos o políticos presos, en este momento en Venezuela, para mayo, junio de 2018, cabría preguntarse, si no son presos políticos, ¿cómo es que pueden ser objeto de liberación por orden del Poder Ejecutivo? Por supuesto que todo esto no hace sino demostrar que el Poder Judicial en Venezuela es un servidor del Poder Ejecutivo. Cumple órdenes del gobierno y punto. Pero lo más grave aún es que esto de la liberación de los presos políticos es también un eufemismo, es también una falacia, porque como bien Alfredo Romero, de Foro Penal Venezolano, lo ha denunciado muy seriamente, se puede ver sus declaraciones en Twitter y en las redes sociales en general, con videos de entrevistas que le han hecho. Estas son falsas liberaciones. No hay nadie que haya sido objeto de una puesta en libertad en términos definitivos y concluyentes. La mayoría, por no decir todos, los que han sido, digamos, soltados, llamémoslo así, están sometidos a medidas provisionales, medidas que en cualquier momento pueden implicar que el juez, por orden del Poder Ejecutivo, obviamente, porque no tienen iniciativa propia, el juez ordene la encarcelación nuevamente, que la persona sea de nuevo privada de libertad. No hay tales liberaciones, no hay tal hecho de que una persona asuma su condición de poder ejercer el libre desarrollo de su personalidad como lo manda el artículo 20 de la Constitución. Siguen siendo personas que no pueden salir del país, no pueden salir de la ciudad, no pueden hacer declaraciones políticas, no pueden hacer una serie de cosas, en definitiva siguen siendo privados de libertad. Y en cualquier momento, incluso en forma física, y para volver a esos tratos crueles, inhumanos, infamantes y cuantiosas veces también de carácter de tortura. Así que quitémonos el pañuelo, veamos las cosas como son, recordemos aquella historia de que hoy no me preocupo porque al que se llevaron fue a mi vecino, porque el día de mañana es al otro vecino, y pasado mañana es al otro vecino, y nadie hizo nada, o yo no hice nada, y cuando me llegan a mí, me tocó a mí, pues ya nadie dice nada tampoco. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, les agradezco mucho. Ojo avisor con lo que está pasando en Venezuela. Ojo avisor con lo que son realmente los derechos de las personas, según la Constitución y los tratados internacionales, en cuanto a su libertad significa, y a las condiciones muy, muy excepcionales y estrictas bajo las cuales una persona puede, en derecho, ser privada de libertad
Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre en la realidad venezolana en cuanto al incumplimiento sistemático de esos derechos que particularmente ha conducido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a colocar en Venezuela desde el año 2006 más o menos, o 2000, sí, en el capítulo cuarto relativo a las violaciones sistemáticas graves de derechos humanos como es el de la libertad personal? Muchas gracias por su atención. Cualquier comentario, con mucho gusto, se los responderé por el privado o por comentarios al video. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien.